¿tenéis algún local en esta ciudad? Porque bueno, nos vamos a encontrar con sorpresas y nos vamos a encontrar con locales a mejores precios y que además, siendo clientes de la entidad, pues van a incluso a poder dar facilidades en cuanto al pago, etc. Sí, que no es una cosa que voy a hacer yo porque me apetece, sino yo estoy haciendo esto accesible, entonces tienen que pasar por el aro, aunque el proceso se nos alargue. En el 95% de las ocasiones o en el 99% de las ocasiones van a tener desvío. Entonces, que cuenten con que un 20% puede ser el tope y que cuenten con que si se han desviado un 10%, se den con un canto en los dientes. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Emprende Salud. Hoy un episodio muy especial porque traigo un invitado que la verdad tenía ganas de tener aquí porque es un tema muy especial que todo el mundo se va a enfrentar a él y que quién mejor que Jonathan Sánchez para contarnos. ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, Hugo, encantado de estar aquí contigo y bueno, a ver si somos capaces de darle un poco de luces a la gente y bueno, Genial, ¿eh? Y servimos para eso. Bueno, pues vamos a anticipar qué es lo que vamos a hablar, temas de construcción, temas de reformas, que esto, pues toda clínica al fin y al cabo se va a enfrentar. Y bueno, quería presentarles un poquito por qué estás aquí, ¿no? Eres CEO de OIRSA, una constructora de aquí de Salamanca, y bueno, con presencia nacional, ¿no? Sí, estamos actualmente en casi todo el territorio, de hecho ejecutamos obras en todo el territorio y tenemos centros de trabajo establecidos y permanentes, pues aparte de Salamanca, en Madrid, en Sevilla, en Tenerife y bueno, en distintos puntos de España hacemos obras en prácticamente toda la geografía. Genial, o sea que si alguien después de esta charla os interesa contactar, pues ya sabéis, OIRSA. Estudiaste Administración y Gestión de Empresas en la USAL, aquí en Salamanca. Y bueno, ya estás aquí pues, porque hoy vamos a hablar de temas de reformas y temas de construcción, ¿no? Lo vamos a hacer un poquito por partes, ¿vale? Si te parece. Y me gustaría empezar por la parte más básica de todas, que es quiero encontrar un local. ¿Cómo empiezo? ¿Dónde busco? ¿Solo online? Porque yo sé que todo el mundo va a decir idealista y nos quedamos ahí, pero tengo la sensación de que ahí no va a estar lo mejor de lo mejor. A veces sí, a veces no. Me explico. Pero antes de esto yo incluso empezaría por plantearme un plan de negocio, es decir, qué es lo que realmente quiero y mirar esto desde el punto de vista de un poquito más de empresario, un poquito más desde el punto de vista del negocio en sí, ¿no? Cuando hablamos de un local, evidentemente el 90%, el 95% de la oferta pues, está en los portales, en las plataformas que todos conocemos, pero si fueras a buscar una vivienda, te diría, vete a Idealista, vete a estas plataformas, está claro. Si vas a buscar un local, te diría, aparte de ir a esas plataformas, vete a tu banco. ¿Por qué? Los locales son un activo que con la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria y financiera de 2008, quedaron muchísimos locales en manos de las entidades bancarias. Igual que las viviendas, al parque de viviendas se les ha dado mucha salida, al parque de los locales no tanta. Con lo cual nos vamos a encontrar que muchos de los locales, sobre todo grandes, en zonas buenas en las ciudades de España, en todas las ciudades de España, continúan todavía en manos del Sareb o de los bancos. Entonces lo primero que haría sería ir incluso antes de mirar, ir con mis dos entidades, las 3 o las 4 con las que trabaja, a preguntar, vuestra parte inmobiliaria, ¿tenéis algún local en esta ciudad? Porque bueno, nos vamos a encontrar con sorpresas, nos vamos a encontrar con locales a mejores precios y que además, siendo clientes de la entidad, pues van a incluso a poder dar facilidades en cuanto al pago, etc. Entonces, empezaría por ahí y luego ya sí acudiría a los... Este truco no es tan común. Yo creo que todo el mundo íbamos a hacer eso, entro Idealista, porque es como al que entramos, más o menos los metros que creo que puedo necesitar, y sin el plan de negocio que has dicho antes, y más o menos ahí empiezo ya a jugar, ¿no? Y ese primer plan de negocio debería casi marcarme a qué puedo aspirar, porque claro, es solo la cuota secas. Yo creo que una de las decisiones fundamentales aquí la decisión más estratégica es compro o alquilo local y dónde compro o dónde alquilo. Es la decisión más estratégica, es la base de tu negocio, va a estar ahí. Y a partir de ahí, pues ver dónde puedo obtener esos datos. Como te he dicho, bueno, acudir al banco puede ser, a las entidades con las que tengas relación, puede ser un primer paso. Para buscar un local, acudir para decir, oye, casi todas las entidades tienen una bolsa de inmuebles y puede haber algún local interesante dentro de esa bolsa de inmuebles.
Porque otra cosa que yo creo que se va a tener la duda, y depende mucho del momento en el que se encuentre la clínica o tal, es si vamos a ir a una ubicación premium o quizá a una no tan premium, pero hago ese ahorro, ¿no? Ese plan de negocio yo creo que nos va a guiar un poquito por dónde podemos ir, pero claro, ¿qué recomendarías? Porque parece que la recomendación general es, hombre, cuanto más premium y mejor, pues mejor, más vale el local y lo que estás cogiendo, pero... Claro, mientras no suponga un coste de oportunidad importante, es decir, mientras no suponga un desembolso de dinero, ya sea en renta o en compra, por encima de lo que tu negocio puede soportar. Por eso hablo de un plan de negocio. Un plan de negocio es decir, si adquiero un local, esa renta es un gasto recurrente, un gasto operativo durante todos los meses, y si compro un local, tengo que intentar ponerle una cantidad mensual de renta que me permita amortizar la compra ¿en qué? En 15 años, en 18 años máximo. Entonces, ese es el número que tienes que hacer. Voy a comprar, si mi negocio es capaz de soportar una amortización mensual de este importe para que a lo largo de 15 años el local esté pagado. O voy a alquilar y lo que puedo permitirme es esto. Desde el punto de vista más estratégico y más de decir, oye, buscar un éxito del negocio, es decir, mañana tengo una salida, evidentemente si el local lo tienes en propiedad, porque bien has conseguido un precio bueno, bien porque has conseguido financiártelo, pues es más interesante. Porque ese exit no es a cero, es decir, no tienes una clínica montada con un montón de dinero en la reforma, en materiales, etcétera, y si tienes que dar un exit, es decir, no vas a cero, vas a decir, tengo un local al que puedes convertir en otro tipo de usos y al final estás sacando plusvalías que si tienes en alquiler no puedes. Entonces, bueno, al final las decisiones del negocio, para la decisión del negocio no importa tanto si es comprado o alquiler. Para la decisión futura de qué me pasa mañana con el negocio, pues a lo mejor sí, evidentemente si puedes soportar una compra porque tu negocio te permite mensualmente pagar la cuota que te supone esa hipoteca del alquiler, pues mucho mejor comprar que alquilar. Claro, claro, porque al final te lo quedas y lo que dices, ¿no? Si luego puede tener otro uso y además es casi un plan B. Lo que yo veo es que quizá, vamos a imaginar esa persona que empieza muy joven, que se está lanzando y demás, yo creo que igual es peligroso meterse en compra, ¿no? Igual está bien el decir, mira, hago un alquiler, aunque gaste en la reforma, no muchísimo, una cosa que esté bien, correcta, para validar que soy capaz de crear el negocio, que me muevo y tal, igual es más prudente para ese perfil, ¿no? Evidentemente, claro, si los recursos que tenemos son limitados, o sea, son siempre, si los recursos son menores, el negocio no necesita una compra, el negocio lo que necesita es que la actividad profesional se desarrolle de la mejor manera posible. Aquí, por eso es fundamental lo que hemos hablado antes, primero el plan de negocio y segundo, con qué recursos cuento. Evidentemente, si tienes los recursos para gastarte en la obra y gastártelos en el material y gastártelos para darle el primer impulso, no puedes estar en la compra, pero sí puedes utilizar fórmulas mixtas de decir, oye, intentar lograr alquileres con opción de compra. Los locales no son un bien excesivamente demandado actualmente, es decir, hay muchísimos locales vacíos, se van a obtener buenos precios y si la propiedad te permite, oye, te alquilo y me daré un derecho de compra en los próximos 3-4 años, sí, pues eso que estás ganando. Claro, es el margen en lo que valido el negocio, claro. Me asiento y esa inversión que he hecho en actualizar esa clínica, ponerla a mi gusto y tal, tampoco la pierdo, sí que es una opción efectivamente, interesante. ¿no? E incluso lo que hemos comentado un poco antes de empezar la grabación, si tienes la capacidad de decir, transformo el local en otro uso, consigo, porque hoy está la normativa mucho más abierta, transformar ese local en viviendas, pues si mañana tengo que salir, pues oye, estás teniendo ahí un plus, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Un plan de escape, digamos. Un detalle, para pasar un poco por encima sobre ello, es que tampoco nos ilusionemos con los locales sin ver si se permite el uso sanitario. Porque a ver si nos gusta este local, damos la señal, no sé qué, nos tiramos para adelante y luego resulta que no puede tener uso sanitario y la liamos. Es evidente, pero también te anticipo aquí que el 95% de las superficies con uso de local comercial es compatible con el uso sanitario. Vale, habrá muy pocas restricciones. Yo, de momento, no me he encontrado con ninguna restricción para el uso sanitario en
en ningún local que tenga la categoría de local comercial. No me he notado, o sea, no hemos tenido todavía ningún caso en el que no haya podido implantarse un uso sanitario. Vale, o sea que en principio si nos gusta el local, más o menos podemos imaginarlo, lo comprobamos para no liarla, pero en principio debería ir la cosa bien, ¿no? Y vamos a ponernos ya en esa situación de, hemos hecho un poco estas comprobaciones, hemos visto un local que nos gusta mucho, todo tiene buena pinta. ¿Qué mirarías en el local ya con la experiencia que tienes de decir, a mí este local me huele bien o me huele mal? ¿Alguna cosa que digas, la experiencia me dice que esto no? Al principio lo que miraría, porque la principal decisión cuando coges un local es la dimensión, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho actuaciones en locales que a los 2 años se les ha quedado pequeño. Es decir, haces una inversión importante y te das cuenta de que al tercer, cuarto año, oye, necesito más salas, necesito más espacio y tal. Entonces, yo diría, la decisión más estratégica es ahí la dimensión, es decir, ¿cuánto necesito? Y si necesito 100, pues no pasa nada por tener 140. Es decir, porque sé que a lo mejor mañana los voy a necesitar. Desinvertir para volver a invertir en otro lugar más grande siempre lleva acarreado unos costes. Es verdad que si necesitamos más espacios porque también estamos facturando más, ¿no? Pero bueno, es importante que desde el principio el factor, o sea, la característica de la dimensión sea como una decisión muy sopesada. ¿De qué necesito? No ahora, sino qué voy a necesitar si todo va bien, porque uno cuando se plantea un negocio tiene que plantearse que va bien, ¿no? Si todo va bien, ¿qué necesito dentro de 4 o 5 años? Y el tamaño, o sea, el tamaño de la dimensión del local es sí fundamental. que significa. Sí, o lo tienes clarísimo, decir, mira, soy yo solo, voy a ser yo solo y no quiero tener gente y con esto me va a servir, o a poco que veas que tal, mejor que sobre una sala de más y la dejamos ya hecha por lo que pueda pasar y así, ¿no? Y luego, respecto a qué me da la sensación de un local si entro y ya no tengo feeling. Yo no soy muy de feeling, soy más de números, es decir, hago mis números, veo lo que me cuesta la obra en este local, veo si entra lo que quiero y si es la ubicación que necesito. Hablábamos antes de la ubicación, es verdad que para el sector de clínicas, sector sanitario, no es demanda por impulso, con lo cual la ubicación es importante, pero no es fundamental. De cara también a la imagen, porque al final en el sector sanidad se vende imagen también, es importante tener una ubicación buena, no irte a una callejuela, algo estrecho, sin luz, porque eso además no te va a dar la imagen que necesitas, pero no es el único factor. No es el único factor. Sí, no volvemos locos con la ubicación premium, calle principal. Aquí yo iría a dimensión y precio. Sí. O sea, para hacer rentable mi negocio necesito un precio y necesito un tamaño. Tamaño y precio. Y así el típico ya vicio oculto que pudiera haber, alguna cosa así que dices, estos tabiques los veo muy finos. O no sé, algo así como los vicios ocultos precisamente son ocultos porque no se ven. ¿Me entiendes? Pero es verdad que son más en el ámbito legal o jurídico, es decir, que tu local tenga alguna servidumbre específica de la comunidad de propietarios, de acceso a una sala de instalaciones, de acceso a una zona de desagües, de tener que tener registros, pues eso, como hemos hablado, de una zona de desagües o una zona de acometidas. Entonces, es más molesto eso que algo que no sé. Entonces, eso solo aparece. Yo lo que le recomiendo a la gente es que solicite los estatutos de la comunidad de propietarios. La gente no lo suele hacer, y la gente solicita una nota simple al registro. Ahí la mayoría de las cargas que puede tener una finca un local respecto a la finca, a la comunidad de propietarios, no aparecen. Sí aparecen en los estatutos. En los estatutos y en las actas, porque los estatutos pueden reflejar. Los estatutos son estáticos, se configuran cuando se entrega el edificio, sí, pero ha ido evolucionando y puede haber actas. Entonces solicitas al administrador de fincas pertinente las actas firmadas en el edificio, por si alguna hiciera mención a alguna limitación de tu derecho en el local. Es decir, limitaciones, pues eso, de accesos, limitaciones incluso de usos. Yo me he encontrado en algunos locales donde toda la comunidad de manera unánime ha limitado el uso de un local a una determinada actividad. No se puede hacer esto aquí. A una determinada actividad. Por ejemplo, por olores. Eso es. No suele darse en este tipo de sector, pero bueno, no está de más comprobar. Entonces, las limitaciones y los vicios ocultos vienen más
por esa parte, de no consultar los datos que están disponibles. O sea, sí, de hacerlo de manera muy estudiada y sopesada, no enamorarnos del local y realmente estudiar. Se tarda poco, se piden los estatutos, se leen los estatutos de la comunidad y se solicitan las actas. Y más aún si es un primer piso o una cosa de estas, que ahí ya como igual entramos por más... Entramos en conflictos con los vecinos. Claro, es muy complicado montar un uso sanitario en una primera planta, genera conflictos. Primero hay ya mucha normativa municipal que restringe el uso. Por ejemplo, en esta ciudad se restringe el uso si en esa misma planta hay uso de viviendas. O sea, restringes el uso de oficinas y locales comerciales en primera planta si hay uso de viviendas ya. Si tus vecinos son viviendas, tus vecinos de planta. Entonces, está restringiendo mucho el uso. Yo, sinceramente, ahí sí que me lo pensaría. Es decir, me voy a una primera planta, me lo pensaría mucho, pues luego al final terminas teniendo problemas con los vecinos, a los vecinos no les gusta el tránsito. De gente desconocida todo el rato entrando, saliendo, entonces, pues bueno, mirad eso bien. Ya hemos investigado un poquito este local, nos gusta y demás, entonces va a haber una parte normativa y de licencias que comentábamos, que tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero yo creo que estas cosas al final hay que ir de la mano de quien sepa y de los técnicos que nos vayan a ayudar en este proceso, pero bueno, tener una idea de que hay una serie de cosas que van en el ayuntamiento, otras de la comunidad autónoma y otras un poco más especiales, ¿no? A nivel de ayuntamiento diríamos que tenemos la licencia de actividad, que nos autorizaría el uso de esto como clínica, ¿no? Y la licencia de obras. Esto de la licencia de obras, yo sé que la gente, hay veces que se le distrae. Yo creo que no es lo suyo. Claro, al final, primero, la licencia de actividad es necesaria, también necesitamos una licencia medioambiental, que va ligada a la licencia de actividad. La licencia medioambiental es absolutamente necesaria y va ligada a la actividad para la apertura del centro. Y luego la licencia de obras. La licencia de obras se solicita con un proyecto, el proyecto lo elabora un técnico y en función de qué tipo de proyecto necesitamos un técnico u otro. Es decir, necesitamos un arquitecto o necesitamos un aparejador. O nos vale con un aparejador. Si es una licencia que hay obras de carácter de obra mayor, necesitaremos un arquitecto. Bueno, digamos que es una obra gorda. No es tanto gorda, sino sobre qué actuamos. Es decir, algo delicado. Es decir, si voy a actuar sobre algún elemento común del edificio, es decir, sobre algún forjado, sobre algún pilar, sobre algún elemento estructural que varíe la seguridad del edificio, necesito un arquitecto visado del proyecto y necesito solicitar una licencia urbanística de obra mayor. Yo recomiendo no ir por esa vía. Recomiendo adquirir locales que no necesitemos licencia de obra mayor. Me explico. Licencia de obra mayor acarrea un plazo de ejecución más amplio, no ejecución, porque necesitamos que el ayuntamiento informe, y ahí nos podemos tirar 4, 5, 6 meses hasta que informa, mientras que la licencia de obra menor las podemos efectuar con una declaración responsable. Es decir, solicitamos la licencia con una declaración responsable que hace el técnico y al día siguiente empezamos la obra. Vale, pues no necesitamos que el ayuntamiento nos emita con carácter previo un dictamen sobre lo que estamos haciendo. Vale. Es que va mucha diferencia en eso. Claro, puede ir a la par de la licencia de actividad. Vale. Además, los honorarios del técnico van a ser menores y lo que es más importante, cualquier licencia de obra mayor que solicitemos en la que tengamos que tocar algún elemento estructural o algún elemento común del edificio pasa por la aprobación de la Junta de Propietarios. Y allí, ya, saco roto. Bueno, todos sabemos lo que es. Saco roto, olvídate. Eso, salvo que sea un chollo, como hemos hablado antes, una ganga, y digo, a mí me merece la pena porque creo que la comunidad no me va a poner problemas, yo me iría a montar el negocio en alguna ubicación, en algún inmueble, en algún local, que no requiera obra mayor. Pues yo creo que este input a más de uno le va a venir muy bien, porque si va a meter igual en demás y yo creo que puede ayudar mucho. Hay una cuestión que requiere obra mayor, sí. lo voy a ver porque es importante, que es
si tengo que tocar a un elemento estructural para accesibilidad. Ahí la accesibilidad está por encima de todo y ahí la comunidad de propietarios no se puede negar. ¿Vale? Es decir, si el único requisito para tocar algún elemento común o algún elemento estructural es la accesibilidad, entonces sí te puedes meter. Teniendo en cuenta, ya te digo, que al final los plazos se van a demorar. Claro, vamos a hablar, ¿vale?, de ya. Pero te puedes meter porque nadie se puede negar a la accesibilidad universal. Claro, sí, que no es una cosa que voy a hacer yo porque me apetece, sino yo estoy haciendo esto accesible, entonces tienen que pasar por el aro, aunque el proceso se nos alargue. Vale, genial. Y luego tendríamos también la parte de la comunidad autónoma, que bueno, que esto es registro sanitario, pues una documentación técnica con su proyecto, certificados y demás. Vale, y luego ya tendríamos otra cosa que no a todos los centros les aplica, o sea, esto quizás es más dental, ya si hacemos cirugía, bueno, la parte quizá de radiología, ¿no?, que tendríamos que tener una autorización para rayos X especial, con una serie de características, ¿no?, que es blindar. O sea, no podemos tener una habitación cualquiera, que bueno, esto lo sabéis, pero ¿qué necesitamos? Sí, cualquier sala de rayos necesitamos una protección especial. Va en función del rango de emisión de la máquina de rayos, ya sea una máquina de rayos más tipo TAC o más de cualquier otro tipo ECO, tal. Entonces, al final va en función de esa emisión de rayos. La emisión de rayos nos la marca la máquina en concreto que emite y en función de eso necesitamos un componente aislante u otro. Hasta ahora, incluso en la actualidad, el 90% de estas actuaciones se realizan a través de tabiquería de yeso con láminas de plomo. Vale. Actualmente hay algunas marcas que están sacando un tabique específico sin el plomo, sin la lámina de plomo, que además es un elemento contaminante, no biodegradable, bueno, no genera buen rollo en la comunidad eco. Y hay algunas marcas que han sacado un tabique de yeso laminado donde ya viene donde tiene unas especificaciones propias para cada emisión de rayos. Claro, que en vez de poner plomo pondríamos quizá esto que es pladur. Es pladur con un componente que hace que la emisión del rayo no traspase y ya está. O sea, no necesitamos el plomo. Vale. Es verdad que digo, el 90% de las actuaciones se realiza con plomo, pero ya hay algún componente de alguna marca que no necesitamos ese plomo. Es más rápido de montar. Es más económico, porque esto suena innovador, bueno, probablemente un poquito más costoso. Probablemente sea un poquito más caro, es más rápido y también es más fácil, al ser más rápido es más fácil lógicamente de montar, pero también nos permite mover distribuciones. Es decir, si monto tabiquería, puedo montar tabiquería móvil para ampliar y disminuir salas. Sí. Sin necesidad. Si ya tengo la lámina de plomo, no puedo hacerlo. Entonces, nos permite ser más flexibles. Vale. Y eso a veces es importante, ¿no? Entonces, bueno, el precio aproximado pues está entre 160 euros metro cuadrado a unos 250, 260 euros metro cuadrado en función del componente de emisión, en función de qué tengamos que aislar. Si la máquina es súper potente, pues que tengamos necesita, yo me lo imagino más gordito. Más o menos es así, tal cual. Y tal. Genial, pues esto hay que tenerlo en cuenta y yo me imaginaba que al ser plomo, que ahora ya pues se ve que empieza a hacerse sin plomo, esto iba a necesitar un tabique gordísimo. No. Se hace con pladur. Es una lámina que se mete en el pladur y ya está. La lámina es más gruesa o menos gruesa en función de la emisión de rayos y ya está. Yo en mi cabeza era, vamos, que hay que tener cuidado con el tabique. Y lo que decíamos, ¿no? Inscribirse y demás, ¿no? Bueno, esto como al final hay que hacerlo un poco de la mano de gente que sepa, pues hay que tener cuidado con esto. Ahora vamos a otra parte, si te parece, que es muy humana y que todos nos vamos a enfrentar y que yo creo que tampoco es que haya una respuesta concreta porque es muy complicado, ¿no? Que es la elección de este equipo técnico. Yo no tengo ni idea, yo soy fisioterapeuta, psicólogo, lo que sea, no entiendo de arquitectos, no entiendo de todo este mundillo, entonces un poco, por ejemplo, lo que decíamos antes, arquitecto aparejador, vale que el tipo de obra y eso nos puede condicionar, pero ¿en qué se diferencian? O sea, ¿debería yo ir a un arquitecto siempre, un aparejador? Deberías ir básicamente deberías ir a quien te inspire más confianza. Vale. Eso es el primer punto. Y luego quien te inspire más confianza, que tenga... Yo
yo me iría a alguien que tuviera experiencia en haber realizado este tipo de clínicas, este tipo de actividades. Es decir, si soy un odontólogo, pues clínicas dentales; si soy un fisioterapeuta, pues clínicas de fisio; si soy de medicina estética, pues quien haya realizado este tipo de proyectos, ¿no? Sí. Y aquí lo fundamental es que tengas buena relación, buena sintonía con él, que sea capaz de entender lo que le quieres, que sea capaz de entender tus necesidades, las necesidades de tu negocio. Porque si no, estamos perdidos además desde el minuto cero. Si contratas un técnico, un arquitecto, un aparejador, sea quien sea, que desde el principio no terminas de tener el feeling necesario con él, esto va a acabar mal seguro. Y va a acabar mal costándote dinero, va a acabar mal. Va a acabar mal porque la obra no se va a realizar siguiendo las pautas normales en cuanto a no solo plazos, sino en cuanto a ejecución y tal. Entonces, iría a buscar a alguien con el que tuvieras una empatía especial y que vieras que te ha entendido cuál es tu negocio, y que lo fundamental que tiene que hacer es entender cuál es tu negocio y qué necesitas en tu negocio. Para que tampoco se flipe, quizá poner algo, o sea, que entiendas si estoy en un estado inicial, como hablábamos al principio, decir, oye, que voy justito. Pues sobre todo porque va a haber trabas. En este camino, que va a durar 4, 5 o 6 meses, va a haber trabas. Va a haber trabas a nivel legal, que sea capaz de resolverlas, a nivel técnico, con los ayuntamientos, que sea capaz de resolverlas, y va a haber trabas a nivel constructivo, porque ningún proyecto es absolutamente inamovible desde el minuto cero. Van surgiendo cosas. Tiene que ser alguien que tenga la suficiente flexibilidad para ver que lo que hay que hacer es ejecutar en tiempos y ejecutar de la menor manera posible al menor coste para el promotor para el promotor del negocio, para el emprendedor, para el empresario, para el profesional. Sí, por eso al final esa base de haber tratado con mucho vas viendo de qué pie coge cada uno. O sea, entonces eso es como complicado y casi me iría más a ese feeling, a decir las cosas como son, que yo creo que eso es muy valioso. Si tenemos uno que estamos consultando y todo es como muy mágico y el otro de entrada ya me ha puesto 2, 3 pegas o me está diciendo que es obra mayor o esta cosa que estamos hablando y tal, claro, a mí ese me empieza a gustar más. Claro, no me dice lo que quiero oír, pero me empieza a gustar más. Está claro, siempre la persona que te empieza comentando pues los puntos feos y luego te va a los puntos bonitos, pues te genera mucha más transparencia y al final mucha más empatía y vas a terminar mejor. Otra cosa que es fundamental es separar. Estamos muy habituados a que alguien coja un local o vaya a comprar un local, hable con una constructora, y hay algunas constructoras que le ofrezcan el servicio completo. Decir, oye, mira, yo me encargo del técnico y de la construcción. Yo separaría. Vale. Porque el filtro de control de la construcción es la dirección facultativa. Quien me dice a mí si he hecho bien o mal mi trabajo es la dirección facultativa. Nosotros han venido clientes diciendo, oye, ¿nos encargáis del proyecto también de la parte? Yo tengo arquitectos en plantilla y tenemos aparejadores en plantilla. Y prefiero no, porque al final yo le explico, ¿y cuál es tu mecanismo de control sobre mi trabajo? Tu mecanismo de control sobre mi trabajo, tú no sabes de tabiquería, tú no sabes de yesos laminados, tú no sabes... Sí, que alguien tiene que poner las pegas. Tú no sabes de suelos vinílicos, que más adelante hablaremos, se utilizan en todas este tipo de actuaciones. Al final, tienes que asesorarte de alguien. Si el que te está asesorando es el mismo que te está cobrando la obra, pues a lo mejor el asesoramiento no es el mejor posible. Pues es un truco interesante. Entonces, yo separaría lo que es la dirección facultativa, que es la encargada del proyecto y quien tiene que velar porque la obra se haga conforme al proyecto y conforme a lo que has y conforme a las necesidades del cliente, de la propia constructora que ejecuta las obras. Claro, es que al final es quien tiene que mediar y quien sabe y quien puede exigir, porque yo igual llego allí y lo veo todo perfecto, exigir, claro. Y claro, igual llega el arquitecto, el aparejador y dices, es que esto rodapiés, es que esto así no, tal. Claro, yo es que no tenía ni idea, a mí se me hacen bonitos, ¿no? Y me parece muy interesante lo que dices, porque a mí esa comodidad, es decir, me lo dan todo hecho, es decir, la constructora con el arquitecto, tal, mira, yo sería receloso del llave en mano, ¿eh? Sería receloso de yo me encargo de hacerte todo, tú dime qué quieres, el llave en mano. Sería un poco receloso, primero porque cuando alguien te hace un llave en mano está metiendo un sobrecoste por lo que pueda pasar, y a lo mejor es necesario si tienes unos buenos profesionales. Pero claro, todo varía, todo depende de que consigas ese profesional, ese arquitecto o ese aparejador que inspire confianza, que sepas que va a mirar única y exclusivamente por tus intereses
y que al final es quien va a apretar a la constructora, quien va a decirle, oye, esto bien y esto mal, y al final el camino es uno, o sea, hay una normativa que cumplir y el problema, si no se cumple la normativa, es un problema, evidentemente, una responsabilidad del constructor, una responsabilidad del técnico, pero al final quien pone la pasta ahí, que es el inversor, el emprendedor o el profesional, es el gran perjudicado, ¿no? Entonces, yo iría a separar ambas. Genial. Y dentro de lo que es la pata constructora que hemos hablado y barriendo un poco para casa, ¿qué cosas te dan buen feeling y qué cosas no te darían tan buen feeling? Me daría buen feeling, si yo tuviera que contratar, me daría buen feeling primero conocer a la empresa con la que voy a hacer la obra, informarme, porque a día de hoy es muy fácil informarse de la solvencia o la capacidad más en el ámbito numérico, más en el ámbito de solvencia, de riesgo de una empresa. Eso es muy fácil, pues puedes acudir a pedir informes a distintas empresas que brinden esos informes de riesgo de cada una de las empresas y hacen informes financieros para saber si con quien estás contratando tiene los recursos necesarios para hacer tu obra. Sí, no vayan muy ahogados y entonces empezar. Sería receloso de aquella constructora que me pidiera mucho dinero por delante. Es decir, nosotros acostumbramos a trabajar este tipo de negocios con certificaciones. Yo empiezo la obra, yo confío en ti, que me vas a pagar, empiezo y al mes te giro una certificación de lo ejecutado. Es decir, cualquier anticipo, depende, si es un anticipo pequeño, pues no es natural. No es necesario que genere ninguna duda, pero si empiezas a hacer anticipos por encima de un 30% o un 25% del valor de la obra, lo que recomendarían es que la empresa a la que le anticipas el dinero te avalara el anticipo. Aunque tuvieras que correr con los gastos del aval. Anticipar, avalar 30 a 40.000 euros supone un coste de ¿qué? De 300, de 400, de 500 euros. Aunque tuvieras que correr con ese gasto, si luego la empresa si no consigue la empresa ese aval, pues ya te está dando una pista de que su solvencia no es la más adecuada. Entonces, bueno, iría por ahí. Sería receloso de quien me pidiera mucho dinero por delante. ¿Y qué más? Sería receloso, para hacer una comparativa buena necesitarías al menos 4 presupuestos. Sería receloso de un presupuesto que fuera un 20, un 15% inferior a la media. Sacamos la media un poco de los 4 presupuestos y si uno es mucho más barato... Si uno es un 20% por debajo de la media, tendría cierto recelo, a no ser que sea un primo que te la quiera hacer gratis. Pero bueno, no suele darse el caso. Además, el primo probablemente sea el más caro. Sí. Y esos presupuestos yo creo que también habría que mirar, y esto me lo puedes un poco cerciorar, si tienen poco detalle. Yo creo que si hay como poco detalle es muy fácil que se falle, ¿no? Porque entonces es como a bulto. Eso lo eliminas si tienes un técnico, porque un técnico, un arquitecto, un aparejador, te va a hacer las mediciones y te va a hacer un detalle absolutamente exhaustivo de cada una de las partidas con sus mediciones. Y ese es el proyecto, esas son las mediciones, ese es el Excel que va a presupuestar todo el mundo. O sea que en principio tendrían todos los presupuestos que tener lo mismo. Eso, y es más, la comparativa yo se la encargaría al técnico. Es decir, si tienes un técnico, oye, tengo los 4 presupuestos, hazme la comparativa. Y el técnico ya te va a dar ciertas luces de dónde ve una cosa que le suena rara o dónde ve algo que no está bien. Creo que esto no va a ser común, yo creo que no saldría así, o lo que yo veo en general, el dejar en manos del técnico, el valorar esos presupuestos. Evidentemente tú vas a tener la última palabra, la vas a tomar tú. Pero en general yo he visto que por un lado tienes eso, te mueves tú a las constructoras, miras tal, comparas, dices que es el más barato y vas para adelante, ¿no? Y esto que me estás comentando de sacar esa media, de ver si ese es más barato, comparar entre sí a alguien que entiende. Sí, es obvio y no es obvio, es de estas cosas. Es habitual, pues eso, trabajar, como digo yo, a trozos, es decir, hago esto con esto con lo otro, yo me encargo de esto. Al final el pegamento tiene que haber un pegamento. El pegamento de todo esto tiene que ser la parte donde le confías el proyecto, que es al técnico, ¿no? Es que tiene el pegamento del proyecto este. Aquí, si todo el mundo presupuesta lo mismo, no hay ningún problema. Es decir, ahora, claro, si cada uno hace un presupuesto yendo al local y apuntando lo que le parece, pues te vas a encontrar 4 presupuestos absolutamente diferentes todos y donde la comparativa va a ser mucho más complicada. Y donde al final no tienes un pliego por el que regirte, ¿no? Entonces, al
Y se trata de que eso, de que tengáis todos las mismas, de que todas las empresas tengan las mismas mediciones, de que tengan las mismas características y estén presupuestando lo mismo básicamente, para poder comparar. Y sobre el presupuesto, ¿dirías que debería tener un porcentaje por encima de lo que ahí me están diciendo reservado? Porque siempre salen cosas. Mínimo un 20%. Y un 20% también está sonando, porque es que yo veo los documentales estos que salen en el canal de Casa de esta Cosa, de los hermanos estos que hacen reformas, y siempre sale que tienen que quitar amianto, que no sé qué, y siempre se les va. Entonces, un 20% por encima del presupuesto deberíamos tenerlo por lo que pueda pasar. Mínimo, sí. Mínimo. Yo ya le digo a cualquiera que vaya a emprender esto, que es en el 95% de las ocasiones o en el 99% de las ocasiones van a tener desvíos. Claro. Entonces, que cuenten con que un 20% puede ser el tope y que cuenten con que si se han desviado un 10%, que se den con un canto en los dientes. Vale. 10 es un... O sea, que es normal, es algo natural, porque yo también vería normal, entre comillas, decir, es que me han dicho que son 100.000 la obra y esto no son 100.000, no sé qué, y ya te cabreas. Y bueno, en realidad si estás en ese 10%, digamos que es natural, no es que la constructora sea ni muy mala ni ninguna cosa, que es normal. Eso es. No, van a surgir cosas, por eso está también lo que comentamos, la decisión facultativa al técnico, el que dirá, oye, pues esto sí genera un contradictorio, un adicional. A veces no son tanto cosas a mayores, sino cambios, es decir, cambios de cosas, ¿no? Que lo llamamos contradictorios en el sector, es decir, no puedo hacer esto y tengo que ejecutarlo de esta manera. ¿Eso genera un coste? A veces sí, a veces no. A lo mejor a veces genera un ahorro, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, que cuenten al menos con eso. Sí, por lo que pueda pasar, porque una vez que te metes es cuando empiezan a salir las cosas y es cuando esto se va, ¿no? Y así solo como una pincelada. Tema interiorista, yo entiendo que eso ya tienes que tener las ideas muy claras o una clínica muy asentada o tal, o si no... Ahí no entramos. Ahí prefiero no entrar. Ahí va en gusto un poco de lo que cada uno quiera. Evidentemente, de función de cómo va a ser tu clínica, a lo mejor una clínica de fisioterapeuta, una clínica de fisioterapia no necesita tanto, a lo mejor una clínica de estética tiene otra imagen, y tienes que ir a buscar recursos de decoración, por decirlo de alguna manera, en cada una de las estancias, y eso sí, pues ahí sí le diría, oye, pues háblate con un interiorista, con un decorador, que, bueno, pues que te dé ideas y tal, y bueno, ahí lo que cada uno quiera. Eso es un mundo absolutamente tan amplio. Pero bueno, que sepan también la gente que cuando un profesional, un interiorista, un decorador entra para realizar una actividad, tiene que tener todo como muy atado antes. Es decir, el proyecto, lo importante en esto es que el proyecto esté definido antes de abrir la puerta y tirar el primer tabique. Vale. A nivel de interiorismo, o sea, no puede entrar un interiorista, un decorador a mitad de la obra. Tiene que estar todo definido antes, porque si no va a generar un sobrecoste. Ahora ya no te hablo del 20, a lo mejor te hablo del 50. Va a generar un sobrecoste importante. O sea, el proyecto, antes de abrir la llave y empezar con la maza a tirar tabiques, el proyecto absolutamente definido. Porque eso va a ahorrar tiempos, va a ahorrar problemas, va a ahorrar cabreos, va a ahorrar... Y va a volver más real el presupuesto. Y va a hacer que el presupuesto sea absolutamente real, porque es o muy real. Si no, o sea, si cambiamos en el transcurso de la obra 2 o 3 veces de parecer sobre determinadas circunstancias, determinadas actuaciones en la obra, o introducimos otros tipos de profesionales a lo de la obra, nos vamos a acabar tirando todos de los pelos. Sí, porque lo que ya estaba pensado me lo quiere cambiar o lo que sea, y de cara a estos presupuestos, claro, no es lo mismo que te presupueste más o menos unas calidades todo el mundo y que el interiorista te diga, no, pero es que de esas puertas, ¿dónde vas a poner esas puertas? No sé, lo que fuese, ¿no? Entonces, tenerlo desde el principio, que es una recomendación que yo creo que la mayoría tampoco haría. Desde el minuto 1. Porque yo me imagino decir, tengo ya mi clínica, me falta la decoración, y ahora es cuando le meto. ¿Sabes lo que pasa, Hugo? Que la mayoría de la gente piensa que tiene que mirar el dinero y ahorrarse la pasta cuando abre la puerta y empieza a hacer la obra. Y el dinero hay que ahorrárselo antes de hacer la obra. O sea, el dinero tienes que ahorrar antes de empezar la obra. Como no te lo has ahorrado antes, no te lo vas a ahorrar después. Una vez, todas las cosas que no estén, el 70-80% de las cosas que no estén definidas de antemano, te van a costar más. Sí, no, y que puedes llegar a cosas que queden muy pintonas y que luego son más baratas. Y dices, pues esto queda bien, yo iba a haber liado todo esto y oye, pues lo solucionamos, así que genial eso. Vale, pues salimos con esto del presupuesto y ya aterrizamos. Yo ya te digo, voy a montar mi primera clínica, de esto no tengo mucha idea.
una horquilla de precios por metro cuadrado cambiará mucho también de unas ciudades a otras o no influye tanto? Porque Madrid, Barcelona, de eso será más caro. Sí influye. Por ejemplo, si te vas a montar en Baleares, ¿Vale? si Salamanca es coeficiente 1, si vas a montarlo en Baleares, pues multiplicas por 1,40. Uh-huh. O sea, un 40%. Vale. O sea, hay zonas donde el mercado está mucho más tensionado en cuanto a conseguir empresas que te lo ejecuten. Y al estar más tensionado, pues lógicamente las empresas cobran más. Y, por ejemplo, irte a montar a Baleares, pues te va a costar a lo mejor un 35, un 40% más que montártelo en Salamanca. Sí, o sea, que Ir a montarlo a Madrid, pues te va a costar un 25% más que montarlo en Salamanca. Ir a montártelo a Canarias, pues casi otro 40% más que montártelo en Salamanca, vale. Porque los materiales muchos tienen que venir de la península, vía barco, etc. Entonces, sí. influye la ubicación. Influye la ubicación geográfica, influye donde esté tu negocio, te va a costar un poco más o menos la obra. Sí, pues el tema de llevar los materiales y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en un lugar como Salamanca, digamos, yo quiero hacer una clínica muy con lo mínimo para empezar, para validar toda esta cosa. Pues estaríamos hablando aproximadamente de unos 1.100, 1.200 euros metro cuadrado. Vale. A partir de ahí. Eso ya todo hecho, rematado. Sí, y terminada, incluso con elementos de decoración, calidades buenas. No, calidades buenas, o sea, no estamos abaratando ahí. No, a partir de 1.200 o por ahí, más o menos. Y luego de ahí para arriba, por lo que cada uno quiera meter. Hasta donde quieras, lujos. Hasta donde te llegue el bolsillo. Y todo de lo bueno a lo mejor, ¿no? Sí. Entiendo que, bueno, a pie de calle un piso viene a dar igual, ¿no? Para la reforma, quizá más la ubicación, si es montaña o algo ya más así, que... No, realmente no. La variación, yo creo, entre un piso local a pie de calle, probablemente sea la obra más cara en un local a pie de calle, porque el elemento fachada es importante, el elemento escaparate, que en una primera planta vas a tener menos, y evidentemente será más coste. Si hablamos en local de 1.200, pues a lo mejor estamos hablando de 1.050. Vale. Y hay menos precio por el factor fachada, ¿no? O sea, cuanto más fachada en los locales tienes más, interviene más en la actuación, en la fachada, ya tienes que llevar un escaparate, decoración por fuera, iluminación exterior, etcétera, mientras que en una primera planta esa parte no la tienes. Sí. Y vamos a ponernos en el caso ya de decir, voy muy pillado. ¿Ya? ¿Dónde podemos rascar? O sea, alguna cosa que tú digas, mira, aquí la calidad a mí me daría un poco igual. Decir, el sanitario. No, te voy a contestar de otra manera. Te voy a decir dónde no puedes rascar. Vale. Donde no puedes rascar y donde no debes rascar es en las instalaciones. En la clima, en la electricidad, en la fontanería, si necesitas quirófanos, en la parte de recuperadores de calor y de humidificadores, etc. Ahí es donde no puedes ahorrar. Tienes que irte a marcas de calidad, que te den un servicio, sobre todo que te den un servicio postventa, que te den un servicio postconstrucción, que puedas recurrir a ellos, porque el funcionamiento de tu clínica depende de ellos. Sí. Pues en instalaciones no debes rascar. En lo que no se ve. El resto, rasca donde quieras. Vale. Puedes rascar en revestimientos, puedes rascar en acabados, puedes rascar en determinadas cosas. Hay otras cosas donde no puedes rascar, que es, por ejemplo, hay determinadas, para el sector sanitario tienes determinadas cosas absolutamente necesarias, como es la pintura específica, anti-moho, antihumedad, sí. Tienes una pintura de categoría, bueno, tienes una pintura con un estándar de calidad alto. Sí. El suelo, mientras sea un componente vinílico de PVC o tal, pues bueno, puedes buscar los más bonitos o más feos, mientras te reúnan el requisito de no porosidad, pues tiras para adelante. Sí. Vale, interesante, porque de nuevo, pues parece que lo que no se ve, total, como no se ve, igual ahí, bueno, pues no hago esto, no hago lo otro, pero igual dejar esas buenas instalaciones. En las zonas es lo más importante. Todo el internet bien tirado, todo este tipo de cosas, que pues, es el momento de hacer rozas, si es que claro. Hacer rozas o construir todo, pues es la parte previa, ¿no? Y ya nos vamos a poner en que, venga, ya hemos elegido un poco todo esto, por ir cerrando ya este capítulo. El tema de plazos, planificación temporal. ¿Qué es lo típico para una cosa normal? No digamos una clínica enorme, una cosa normal que podemos... Entre 3 y 5 meses. Desde que empezamos con quiero empezar, me ha gustado este local, empezamos a pedir esos papeles... Bueno, desde ahí antes. Desde ahí antes. O sea, yo te hablo solo de ejecución. De ejecución, obra pura. De ejecución te van a llevar mínimo 3 meses.
tienes otro mes y medio de proyecto, solicitud de presupuesto, se te van a ir otros 3 semanas, determinar quién lo hace. Desde que empiezas el proceso, te vas a tirar más de 6-7 meses seguro. Vale. El proceso de búsqueda de local, pues es que te puedo estar en búsqueda de local una semana o 6 meses. Sí, porque no hay que meterse en cualquier lado. Entonces. Claro, entonces, al final también un poco depende de la capacidad de toma de decisiones que tenga cada uno. Hay gente que es capaz de decidir muy rápido y otros que necesitan con mucho pozo, meterle mucha materia racional a cada decisión. Sí. Bueno, yo en esto sí que aconsejo, quizá porque también me hago un poco mi forma de ser, tirar más de esa parte emocional, de intuición y venga, para adelante, porque si no te vas a terminar estancando, vas a terminar viendo problemas en todos los sitios. La parálisis por análisis. Y al final, eso es, la parálisis por análisis. Y al final vas a terminar desilusionándote. Y aquí el componente fundamental cuando uno empieza un negocio, una obra y tal, es la ilusión. La pasión por hacer algo. Entonces, hay que tener siempre esa gasolina ahí como a flor de piel y como... Y no perderla, ¿no? Y ya con esta pregunta cerramos. Un impedimento típico que tú dices, esto siempre trae retrasos, por la razón la que sea, lo que tú veas que dices, yo no sé qué pasa, pero esto siempre se retrasa, para que la gente más o menos cuente con ello, no necesariamente la parte de construcción o la parte del cliente, vale. O un poco de esto siempre retrasa. Pues hay, te voy a decir 3 o 4 puntos que siempre tienen retraso, o que suelen tener retrasos. Primero, si necesitas solicitar licencias, el tema de las licencias. Ahí vas a tener casi siempre retrasos. Todo lo que dependa de la licencia de la administración, no porque funcionen mal o bien, sino porque al final hay el personal que hay y tienen que dar abasto a muchos expedientes y tal. Entonces, en la tramitación de licencias siempre vas a tener retrasos. En la solicitud de ofertas a constructoras, siempre o casi siempre vas a tener retrasos. Hay que perseguir. Eso es. Y luego, cuando empieza la obra, es muy probable que tenga retrasos por circunstancias no previstas en el proyecto. Incluso si no hubiera circunstancias no previstas, es muy raro que haya una constructora que todo dependa de sus trabajadores. En mi caso, por ejemplo, hacemos muchas cosas, pero por ejemplo la climatización, el tema de recuperaciones de calor, todo lo que tenga que ver con clima, lo subcontratamos. Entonces también dependemos de un tercero. Justo le pillas mal en lo que viene. Al final, aunque tú tienes a la gente avisada, oye, necesito para esta fecha las máquinas, pues siempre se demora. Entonces, bueno, hay 4 o 5 sitios donde lo que tratas de, como va a lo que tratas de minimizarlas, de ver cuánto soy capaz de minimizar. Y aquí lo que siempre funciona es ser muy pesado. Eso funciona toda la vida. Con la administración hay que ser pesado, con los constructores hay que ser pesado, con las licencias hay que ser pesado, con los proveedores hay que ser pesado. Sí, da como pereza, pero... Funciona. Es el método clásico, fiable. Y funciona, igual que funciona mucho más el teléfono que el mail. Sí, es verdad que nos puede dar apuro, podemos ser algunos así vergonzosos, decir, bueno, mando un WhatsApp. No, tú llama y si puedes presentar... Cuando un negocio, cuando quiere empezar algo, tiene que ser pesado, porque si no es pesado, la primera condición del empresario o del emprendedor es ser pesado. Si no tienes eso, ya mal. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto un montón de temas súper interesantes. La verdad es que estoy convencido que aquí vamos a aclarar muchas dudas y que va a tener una acogida espectacular este episodio. Agradecerte de nuevo. Bueno, siento si nos hemos extendido más de lo normal, pero bueno. No, estamos en tiempos, Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Jonathan. Gracias a ti, Hugo. Venga, hasta luego. Hasta luego.